para seguir el estudio de los apóstatas. Recuperamos los versículos del 11 al 16 de Judas. Dice así: ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín. Por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son manchas ocultas en vuestro ágafes, que comiendo con vosotros sin temor, se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, olas embravecidas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas, para quienes las más densas tinieblas están reservadas para siempre. También respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que viven según sus propias pasiones, y su boca profiere palabras arrogantes, adulando a personas por motivo de interés. En el versículo 12 encontramos las palabras de en nuestros ágafes. Veamos qué representa este término y su significado. El primer leer en Hechos dice así: y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidas como 3,000 personas, y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la común al partimiento del pan y a las oraciones. Y sobrevenía temor a toda el alma, y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo gracia hacia todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. Uno solo era en el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron, y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban el testimonio de la resurrección del Señor Jesús,
y habían abundante gracia sobre todos ellos. Y no había ninguna necesidad entre ellos, pues todos los que poseían tierra o casas las vendían y llevaban el dinero de las cosas vendidas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una hacienda que tenía y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. En aquellos días, habiéndose multiplicado el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario, es decir, manchas ocultas en vuestros ágapes. Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad más bien, hermanos, a 7 varones de entre vosotros, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos esta función. Y nosotros los dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Estos ágafes eran la comida que se repartía entre todos aquellos que asistían a la celebración de Pentecostés en la primera iglesia. En la celebración del Pentecostés llegaron a asistir miles de personas, entre las que se repartía comida de las donaciones que ricos y pobres hacían a la congregación. Podríamos verlos como una cena dominical. En todas estas reuniones llegó el momento en el que había desorden y caos. Y los discípulos de Dios buscaron entre la multitud aquellos que pudieron organizar y estructurar esa muchedumbre. En ese momento reconocemos a la figura del que conocemos como diácono hoy en día. El diácono es aquel que trabaja para la congregación. Leemos en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 17 al 34. 1 Corintios capítulo 11, versículos del 17 al 34. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 34. 17 dice así: pero al daros las siguientes instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ciertamente oigo que hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo.
Porque también debe haber divisiones entre vosotros para que los aprobados se hagan manifiestos entre vosotros. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena dominical, porque al comer cada uno se adelante a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro está embriagado. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas para que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os digo? ¿Os alabo? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es por vosotros, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Entonces, tan a menudo como comáis este pan y bebáis la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que venga. De manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examinése cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio, come y bebe para sí. Por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y bastantes duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Lo demás lo dispondré cuando vaya. Los primeros diáconos pues organizaban y trabajaban para la congregación, pero también eran aquellos que en medio de todo el caos descubrían y denunciaban a los falsos maestros y profetas que se mezclaban dentro de las congregaciones. Pablo nos destaca que estos apóstatas infiltrados son los que trajeron perversión y corrupción dentro de las iglesias. Recuperamos los versículos 12 y 13 de Judas. Dicen así: estos son manchas ocultas en vuestros ágaces, que comiendo con vosotros sin temor, se apacentan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, olas embravecidas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas,
para quienes las más densas nieblas están reservadas para siempre. En estos dos versículos podemos ver la descripción de los apóstatas en 6 características. Veamos más detalladamente una por una. La primera dice manchas ocultas. Veamos sobre ellos el 2 de Pedro 2, versículo 12 y 14. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 12 y 14. 12 al 14. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice así: Pero estos, como animales irracionales, por naturaleza nacidos para presa y destrucción, blasfemando de lo que ignoran, también serán destruidos con la destrucción de aquellos, sufriendo el mal como pago de la injusticia, teniendo por placer el libertinaje a pleno día. Son inmundicias y manchas que se recrean en sus errores, mientras comen alegremente con vosotros, teniendo los ojos llenos de adulterio e insaciable de pecado, seduciendo a las almas inconstantes, teniendo el corazón habituado a la codicia, hijos de maldición. En la palabra original de hebreo podemos ver un significado un poco distinto a nuestras palabras mancha. Podríamos traducir el significado como el significado de témpano o iceberg. Iceberg, por una pequeña parte visible, la iglesia es engañada, y por la parte más grande, oculta bajo las aguas, la iglesia pierde la estabilidad y se derrumba. Por ese motivo, es conveniente y oportuno que todos los miembros de las congregaciones conozcan bien la palabra para poder protegerse y detectar a las más pequeñas farsas que atacan a la iglesia y la corrompen. La segunda son aquellos que se apacientan a sí mismos. Los pastores guían al ganado para que puedan pastar correctamente. Para ellos el ganado es lo más importante. Pero para los apóstatas, el ganado no es importante. Los apóstatas son pastores que solo les interesa su comida y su bolsillo. Judas hace crítica de los líderes que solo pensaban en ellos mismos, en su comodidad y en su reputación, sin tener en cuenta las necesidades de las congregaciones deliberaban. Esta crítica nos recuerda a la crítica que también hizo Isaías sobre ellos. Leemos Isaías capítulo 56, versículo del 9 al 12. Isaías capítulo 56, versículos del 9 al 12.
Isaías capítulo 56, versículo 9 dice así: venid a devorar, bestias del campo, vosotros todas bestias de la montaña. Sus atalayas están ciegos, no se dan cuenta de nada. Todos ellos perros mudos, incapaces de ladrar, videntes tumbados, amanes del sueño, perros voraces que no conocen la hartura, y ellos mismos son los pastores y no saben discernir. Siguen en pos de su propio camino, cada uno tras su propio provecho. Venid, dicen, voy por vino, saciémonos de licor embriagante, que mañana, como hoy, habrá provisión más abundante. Y también vamos la crítica de Ezequiel. Leemos Ezequiel capítulo 34, versículo del 1 al 14. Ezequiel capítulo 34, versículos del 1 al 10. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 dice así: vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a esos pastores: así dice Adonai Yahvé, ay de los pastores de Israel, que se apacentan a sí mismos. ¿No deben acaso los pastores apacentar ovejas? Coméis la grosura y os vestís de lana, degolláis lo cebado, pero no apacentáis el rebaño. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os enseñoreasteis de ellas con dureza y rigor. Repetimos: coméis la grosura y os vestís de lana, degolláis lo cebado, pero no apacentáis el rebaño. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os enseñoreasteis de ellas con dureza y rigor, y ellas andan errantes por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Mis ovejas andan errantes por todos los montes y sobre todo collado alto. Mis ovejas fueron esparcidas por toda la faz de la tierra, y no hubo quien las buscará, ni quien preguntará por ellas. Oíd, por tanto, oh pastores, palabra de Yahvé. Vivo yo, dice Adonai Yahvé, que por cuanto mi rebaño se ha convertido en objeto de presa, mis ovejas han venido a ser pasto de
todas las fieras del campo, por falta de pastor. Pues mis pastores no han cuidado de mi rebaño, sino que los pastores se apacientan a sí mismos y no apacientan mis ovejas. Oíd, oh pastores, la palabra de Yahvé. Así dice Adonai Yahvé: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y haré que dejen de apacentarlas, y los pastores no se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas para que no les sean más por comida. Nosotros tenemos que tener como ejemplo de buen pastor a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que evitar liberarnos de los pastores y los líderes que viven para enriquecerse y para ellos mismos a costa de su comunidad. Un gran ejemplo es la Iglesia de Roma. El sistema del papado es un ejemplo de líderes que primero llenan sus barrigas antes de dar de comer a los suyos. Sus líderes están rodeados de riquezas y comodidades que no son para nada repartidas con el resto de la congregación. Muchos líderes de país, políticos famosos del cine y del deporte, sientan la necesidad y muestran su deseo de ser recibidos y bendecidos por el líder de la Iglesia romana. Sean ellos seguidores de esta iglesia o no, para muchos es un honor, un privilegio del cual nadie debería envidiar ni ansiar. Viendo la ironía sobre estas celebridades y personalidades, hemos visto a lo largo de la historia reciente que muchos de estos bendecidos por el papado de la Iglesia de Roma no han tenido el final feliz deseado. Muchos líderes de países, presidentes de gobiernos, políticos, famosos del cine y del deporte, etc., sienten la necesidad y muestran su deseo de ser recibidos, bendecidos por el líder de la Iglesia romana. Sean ellos seguidores de esta iglesia o no, para muchos es un honor y un privilegio del cual nadie debería envidiar ni ansiar. Viendo la ironía sobre estas celebridades y personalidades, hemos visto a lo largo de la historia reciente que muchos de estos bendecidos por el papado de la Iglesia de Roma no han tenido el final feliz deseado. Podríamos decir que la bendición del papado acaba siendo una maldición. Los humanos tenemos tendencia y propensión a escoger el camino fácil. Para muchos, la figura del Papa, en este caso, es mucho más fácil a seguir que Dios. Repetimos, los humanos tenemos tendencia y propensión a escoger el camino fácil.
Para muchos, la figura del Papa, en este caso, es mucho más fácil a seguir que Dios. Dios es grande, Dios es todo y todo es Dios. Demasiada grandeza para nuestros ojos y mente. Una divinidad tan grande es demasiado para los inseguros y los que no conocen, y también para los que han sido engañados. Estos muchas veces prefieren la adopción humana que se hace de la figura del Papa. El propuesto, enviado y elegido por Dios, arrogantes y presuntuosos son todos ellos, los líderes y sus seguidores. El buen pastor es aquel que su prioridad es su rebaño. El pastor que no cuide a su rebaño no debe ser seguido ni respetado. No dejemos engañarnos por los falsos pastores que dejan a un lado a su rebaño para sus propias glorias y honores. Repetimos, un buen pastor es aquel que su prioridad es su rebaño. El pastor que no cuide a su rebaño no debe ser seguido ni respetado. No dejemos engañarnos por los falsos pastores que dejan a un lado a su rebaño para sus propias glorias y honores. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.